quiero hacer un breve repaso de algunos puntos principales. Este fue el versículo, el texto bíblico con el cual comenzamos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, que nos sirvió un poco para presentar el fundamento y la importancia de lo que estamos viendo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, este joven pastor. No sabemos cuán joven era, a lo mejor era un joven de la edad de, no sé, de Francisco, un joven de la edad de Pablo, Jovencísimo, entonces. sí, un lolo como Pablo y como Niño. Francisco. ¿Ya? O tal vez un joven como mi hermano Raúl, ahí para darle un poquito de ánimo con sus malestares, ¿ya? Un joven adulto. Así le escribió el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, toda la primera epístola, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, dice Pablo, tú sepas, como pastor, como siervo, como anciano, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente, dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Recuerda entonces estas imágenes, estos íconos. La verdad nosotros la tenemos contenida en la Escritura, en lo que Dios nos ha revelado, según lo que estudiamos en el primer semestre. Se recuerda el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. A Dios le ha placido en su benigna voluntad el comunicarse. Dios quiso quitarse el velo de la infinitud, de la eternidad, y darse a conocer a nosotros, los mortales, en nuestro vocabulario, y eso es lo que encontramos en la Escritura. Ahora, la verdad es lo que debe mantener, proclamar y defender la iglesia. La iglesia es este baluarte, esta columna, esta fortaleza de la verdad que es la Escritura. ¿Se recuerdan cuáles eran los tres conceptos respecto al Evangelio que debía tener la iglesia o ejecutar la iglesia? La iglesia, ¿qué significa ese primer monito? La iglesia debe Estudiar. ya estudiar, pero era otro verbo. Conocer. Conocer, muy bien. Ahora el conocimiento viene por el estudio, así que están bien las respuestas. La iglesia debe conocer el Evangelio. Yo estoy moviendo la flechita ahí, no sé si ustedes la ven. Cuando conocemos el Evangelio, ¿qué otra responsabilidad tiene la iglesia respecto al Evangelio? Proclamar. Comunicar. Proclamar. Proclamar, comunicar, y podemos tener muchos sinónimos: predicarlo, enseñarlo, etc. Pero aquí hemos puesto el megáfono y debemos proclamarlo, que es muy parecido a predicarlo, pero recuerde que a veces la palabra predicación tiene esta formalidad del púlpito, de alguien, digamos, encomendado con este oficio, con este mandato, pero el proclamarlo es algo que todos podemos hacer. Y eventualmente, cuando el Evangelio es atacado, ¿qué otra responsabilidad tiene la iglesia? Defender. Defender. Eso. Defender, y ahí tenemos el escudo, ¿ya? El escudo, que es sinónimo de defensa, aunque hemos visto que el Evangelio se defiende con un escudo, pero también va al ataque con la espada, que es la palabra de Dios, no para matar, no para asesinar, como en algún momento la iglesia lo entendió, ¿verdad? Ejecutando a herejes o tratando de imponer la religión, entre comillas, por medio de la fuerza o la espada. Mandamientos que nunca el Señor, que fue el príncipe de paz, le mandó a la iglesia de ninguna manera, ¿ya? Así que recordemos. Aquí estoy admitiendo a algunos alumnos. El Evangelio debe conocer, perdón, la iglesia debe conocer el Evangelio, la iglesia debe proclamar el Evangelio y defender el Evangelio. También lo que estudiamos nosotros en las primeras semanas fue esta estructura de 4 pilares del Evangelio: Dios,
el hombre, Jesús y la respuesta. Creo que tuvimos por lo menos 2 clases para cada uno de estos pilares. Esta estructura, que es muy simple, nos sirve para armar también en nuestra mente, aquí en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, nos sirve para cuando presentamos el Evangelio, cuando lo conversamos o lo proclamamos. Esta estructura nos sirve para evaluarnos. Cada vez que yo comparto el Evangelio, debe incluir estos 4 pilares: el concepto de Dios que vimos nosotros, el Dios que es santo, que es justo, el concepto del hombre o la humanidad, que está, según los primeros capítulos de Romanos, está sin esperanza, está en condenación, el hombre está separado totalmente de Dios, está muerto espiritualmente, etc. Tercer paso, y aquí viene de alguna manera, si podemos decirlo de manera muy sencilla y básica, Jesucristo es la solución, es la esperanza para esta separación eterna entre Dios, el Creador, y el hombre, el pecador. Pero recuerde que la estructura del Evangelio no está completa, no está finalizada, si no incluimos el 4º pilar, que es la respuesta. Y yo creo que, ya habiendo estudiado este último pilar, que es la respuesta al Evangelio, esto no significa precisamente que debemos exigirle a nuestro interlocutor una respuesta en el momento, que es lo que podría llevarnos el 4º pilar de la respuesta cuando no lo hemos estudiado en profundidad. Cuando estudiamos el concepto de la respuesta, lo que debemos tener claro es que Dios demanda de nosotros los pecadores una respuesta a la verdad del Evangelio, ¿ya? No necesariamente debemos exigirle a esa persona que nos responda en el momento del Evangelio, ¿ya? Porque aquí no hay una ley, no hay algo fijo, esto va a depender de su contexto, de las circunstancias que está proclamando el Evangelio, etc. Hay momentos cuando, por ejemplo, vamos a encontrarnos con una persona y que sabemos que va a ser la única vez que vamos a estar con esta persona. ¿Pasa o no? Hay algunos de ustedes que me han dicho que en un vuelo de avión o en un bus hay tantas ilustraciones de pastores, de evangelistas conocidos. Yo he escuchado muchos de estos pastores de la radio que cuentan anécdotas de que en un viaje de avión se sentaron con alguien, con un ejecutivo de negocios, con una persona, y sabían ellos que era el único momento que iban a poder compartir el Evangelio. Y ahí probablemente el mismo Espíritu Santo nos va a empujar a demandar una respuesta, no a obligarla, pero sí a tener la urgencia de que probablemente a esa persona nunca más las vamos a ver. Y tampoco podemos confiar que, bueno, cuando llegue a su ciudad de origen, va a conocer a algún pastor, algún familiar que le va a hablar el Evangelio. No lo sabemos. Pero hay otros momentos cuando tenemos, no sé, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo donde entendemos que vamos a tener muchas instancias para conversar el Evangelio. Y ahí a lo mejor no estamos obligados a exigir una respuesta inmediata, porque a veces también el exigir esa respuesta puede, eh, em, puede empujarles a una respuesta de arrepentimiento o de fe que no va a ser natural en la persona, sino que por caernos bien o a veces por darnos la razón o porque le dejemos de hablar, nos va a decir, ok, sí, ya, yo me arrepiento, yo creo y déjame tranquilo, que no ha pasado, ¿cierto? Entonces, por eso cada vez que presentamos el Evangelio es una batalla espiritual para la cual debemos estar siempre preparados en oración y en dirección del Espíritu Santo, ¿ya? No es cualquier conversación. Así que esos son los 4 pilares que hemos conversado nosotros o que hemos enseñado en estas semanas.
No sé si usted tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este punto, hasta la lección número 6, o seguimos adelante con la lección número 7. Ahí tengo a la hermana Vanessa, me imagino con la hermana Raquel, a Fabián, me imagino también con su mamita, Ana María, Vidalia, Raúl, Rodrigo, ahí lo veo, a contraluz, lo veo con hartas sombras ahí, pero está Rodrigo, Paulo está con nosotros, hermana Isabel, hermana Electra y Francisco. Así que si no hay preguntas, vamos a seguir con nuestra última clase. Y Susana se me fue, parece. Susana Jiménez estaba acá con nosotros. Estoy acá. ¿Dónde está Susana? No sé, pero yo lo veo. Ya. Está con su cámara encendida. Ah, sí, no, es que no me dejaba avanzar. Sí, ahora tengo en otra columna a la Susi, a la hermana Patricia, a Miguel y a Consuelo. Bien, no me mostraba todo Somos muchos. los alumnos, son muchos. Y tengo aquí a la hermana Scarlett, a Hugo Vega y a Jorge Andrés. Pregunta para comenzar, para ir calentando el motor petrolero de nuestra clase, para que tome la temperatura y la consistencia del aceite ahí en el motor. ¿Hay algo en tu vida que tienes que hacer, pero que no estás motivado para hacerlo? ¿O hay algo en tu vida para lo cual te cuesta encontrar la motivación para hacerlo? Estas preguntas están ahí en sus apuntes, ya, así que voy a dejar de compartir un momento para verlos a todos. Esta, yo creo que es una buena pregunta para final de año. Una buena pregunta para final de año, especialmente este año tan difícil. ¿Hay algo en tu vida que tienes que hacer, pero no estás motivado para hacerlo? ¿O te cuesta encontrar la motivación para hacerlo? Ahora, no necesariamente algo espiritual, ¿ya? No algo relacionado con la iglesia. Puede que sí, puede que no. A ver si alguien quiere decirnos de manera muy breve, ¿ya? Porque para que alcancemos a ver todo hoy día, les voy a rogar sus respuestas bien cortitas. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo que tiene que hacer, pero que no está motivado? O yo creo que es una justificación a veces cuando uno dice, no, es que no encuentro la motivación. Cuando uno dice eso, es justificación, ¿o no? Hay que Corregir pruebas. encontrarlo. ¿Sí, Francisco? Corregir pruebas. En dos Ya. palabras muy breves, corregir pruebas. No tengo ni una ganas de hacerlo. Ok, ni Lo una siento. motivación. Me está torturando eso en la cabeza. Ya. Sí, muy bien. Y yo creo que aquí hay varios, ¿no? Yo creo que hermana Electra, tal vez, Vanessa. eh, lo que menos quieren hacer son estas cosas de final de año. Yo les quiero contar que yo hace varios años enseñé en el seminario teológico Logos y fracasé porque tenía que revisar pruebas, ensayos, pero no pruebas, eran ensayos y no pude hacerlo. Nunca encontré la motivación. Así que fracasé ahí como maestro del seminario. Así que te entiendo, Francisco. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir algo que tiene que hacer pero que no está motivado o no encuentra la famosa motivación o la musa que lo inspire? Yo Susi. tengo la terraza, porque todavía no podemos tener closet. Quedamos ahí en pana con los closets. Ah, Entonces, la terraza todos los días digo, hoy día voy a ordenar la terraza. Hoy día voy a ordenar las cajas, voy a apartar cosas que no sirven. Y llego hasta ahí, hasta mi pieza, abro y no me da ninguna motivación porque lo veo todo amontonado. ¿Sí? No sé por dónde empezar. bien, Susi. Que muchos acá, dueños y dueñas de casa, también comparten la misma responsabilidad y no hay ni una motivación para ordenar. Gracias, Susi. ¿Alguien más tiene otra cosa que debe hacer, pero no está motivado? Pastor, no entendí, ¿es algo de la vida diaria o del servicio en la iglesia?
de toda nuestra vida, cualquier aspecto de nuestra vida. Puede ser humano o divino. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a compartir algo que tiene que hacer pero no está motivado? ¿Todos? ¿Todos hacen sus cosas, tienen motivación? Los voy a tocar para que se me pegue, ¿ya? Aquí el hermano Hugo dice, no quiero pasar por orgulloso o agrandado, pero vivo motivado para servir al Señor. Ah, ya, el hermano Hugo ahí hay que tocarlo para que se nos pegue, ¿ya? Para que... espiritual. Ahí a mi padre hay que tocarlo para que se nos toque, se nos pase la motivación. Pero es verdad, el hermano Hugo está siempre sirviendo al Señor, así que no es de orgullo. De hecho, para contarles nomás una anécdota, nosotros estamos conectados a nuestros celulares, la alarma del templo. Es decir, cuando alguien desconecta, entra al templo o a la casa de la iglesia, a mí me llega a mi celular una notificación. Se desarmó la alarma. Y todos los días el nombre que me aparece es control remoto de Hugo. Entonces mi papá todos los días ahí está sirviendo al Señor en el templo. Miguel, cuéntanos. Sí, yo creo que, bueno, una cosa muy, muy personal. Una de las grandes... Poder enfrentarme y decir soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana y hay muchas personas que lo hacen y he estado averiguando sobre eso y grandes personas conocidas en la historia tenían ese tipo de rutinas y creo que la motivación la encuentro en la palabra de Dios porque la Biblia menciona muchas veces que al perezoso, al que dejó pasar la hora y no se atrevió a hacer las cosas en su momento, después va a tener consecuencias. Hay salmos, creo que mencionan sobre la alabanza al Señor en la mañana o cuando comienza el día. Creo que es un desafío ya para el próximo año, pero es una bonita iniciativa buscar hacer ese tipo de cosas temprano y creo que es un desafío para mí. Bien, gracias Consuelo ahí por tu honestidad y una muy buena motivación. Yo creo que todos han coincidido de una manera u otra el Evangelio, el amor y la palabra de Dios. Pablo, creo que tú habías levantado tu mano, Pablo Gallego. Sí, cosas más terrenales, no tan dantescas como levantarse a las 5 de la mañana, pero en el fondo... Es difícil, difícil. No, eso es el Everest para mí, eso no existe. Pero no sé, a mí el tema de trabajo principalmente son las que me cuestan comenzar. Pero lo veo más, de repente como que uno ve las cosas y las ve tan grandes que a veces eso mismo, el tamaño de lo que uno tiene que hacer, le baja el ánimo. Y dice, pucha, es tan grande lo que tengo que hacer que no tengo tiempo hoy día para empezar. Y a veces uno se queda con que tiene que hacer todo y no se da cuenta que a veces empezando de a poquito puede ir avanzando constantemente, aunque lento, y puede conseguir los objetivos que se propone sin pensar que es una cosa gigante y como decía Consuelo, a lo mejor de repente no llegar un día a levantarse a las 5 de la mañana, sino que de repente 10 minutos antes, 10 minutos antes, 10 minutos antes, y de a poquito, porque el cuerpo pues tiene que acostumbrarse también. Entonces, pero eso pasa en todos lados, o sea, trabajo que tengo que hacer yo de repente y lo veo que tengo que hacer y tengo que hacer tantas cosas para lograrlo que digo, oh, qué lata, no, hoy día no. Y me cuesta a mí también ese tema. Pero de repente pienso en lo otro y digo, pucha, ya voy a hacer esto hoy día, no pensando en el objetivo gigante, sino que como que establecerse pasos pequeños intermedios, y a veces eso también ayuda. Bien, gracias Pablo ahí por compartir también tus motivaciones o faltas de motivaciones para algunas cosas. Hermana Isabel. ¿Me escucha, pastor? Sí, la escucho. Ya.
Mi motivación primeramente son ustedes. Yo, desde que empecé estos estudios, doy gracias al Señor por estar entre ustedes, porque lo que a mí me desmotiva era mi edad, porque cuando ya empecé a tener cierta edad, no pude trabajar en la iglesia, porque había que dar preferencia a la hermana joven, y lo entendí, oré harto, sí, al Señor para aceptar eso, porque me gusta trabajar a mí. Un tiempo que estuve con Rodrigo, yo salía con las hermanas, era la mujer más feliz de salir, de trabajar al Señor, de compartir un desayuno. Yo trataba, inclusive por mucho tiempo yo lo sigo, yo felicito a los jóvenes que hacen con las hermanas de edad. A mí me gusta trabajar, pero entiendo que habían hermanas jóvenes que tenían que aprender. Siempre he sido una persona frustrada en no haber terminado en mis estudios ser maestra. A mí me encanta enseñar, y cuando conocí al Señor, qué mujer más feliz. Por muchos años fui maestra en escuela dominical, y a mí me motivan ustedes cómo trabajan, sobre todo las hermanas y los jóvenes. No, ustedes son un ejemplo a seguir. Ahora no se puede porque en la iglesia vemos increíble. No hay hermanas jóvenes, somos todas de edad, todas mayores de 70, 80 años. No hay jóvenes, no hay niños. Los únicos jóvenes que Rodrigo, mi testigo, me decía, mami, trabaje con los nietos. Yo hacía devocional con mis nietos. Hacía reunión así con la familia. Como ahora no están mis nietos, empecé a buscar cómo hacerlo por Facebook. Siempre estoy buscando cuando escucho una enseñanza, la enseñanza del pastor Rodrigo por YouTube. Yo a veces las comparto y las envío a mis hermanas, a mi familia, a mis nietos. Me encanta trabajar para el Señor. Bueno, ya a mi edad, 70 años, disculpe mis hermanos jóvenes, pero es maravilloso, y yo comparto al pastor Hugo, porque soy de su mismo pensamiento. A mí lo que más me goza es estudiar la palabra. Yo me encanta estudiar. Yo esta hojita busco, y lo que no entiendo lo busco. Por ahora me enseñaron por Google. Antes tenía un diccionario, ahora es más rápido por Google. Y no, es lindo estudiar la palabra. Pastor, yo con usted he aprendido, pero yo doy gracias al Señor. Bendita pandemia. Para mí, justo estábamos conversando con mis hermanos, bendita pandemia, que he sido la mujer más bendecida. Dios me ha permitido escucharlo. Ahora tengo el privilegio de estar el día domingo, estar en un culto, porque cuando he ido para allá, soy la mujer más feliz de estar así, congregada, tomar desayuno con los hermanos jóvenes, sobre todo los varones. Aprovechen a su pastor lo que les enseña. Cuídenlo, cuiden esa familia. Tienen gente maravillosa, ustedes jóvenes maravillosos. No lo pierdan. Congréguense con cariño, con amor. Van a aprender de ello. No pierdan eso tan lindo que tienen ustedes. Ya, pastor, porque hermano, yo puedo seguir. Gracias por permitir compartir lo que sentía en mi corazón. Bien, gracias hermana Isabel ahí por su respuesta, también por su honestidad, y bueno, gracias por todo lo que nos dice, y que Dios le bendiga a usted, también le ayude, y créanme que no hay edad para dejar de servir al Señor. Hay un ejemplo muy especial ahí, se recuerda la anciana Ana,
esta viuda que servía en el templo, que era tan mayor, tan abuelita ya, pero que ella esperaba el nacimiento del Salvador. Se recuerda ahí en Lucas, y cómo ella le compartía a todo el mundo que había nacido Cristo y compartía. Así que no hay edad. Yo creo que las iglesias que, una apreciación personal, las iglesias que le quitan el lugar a los adultos para darle espacio a los jóvenes, yo creo que no es un pensamiento correcto, pero es mi opinión, ¿ya? No quiero meterme en la iglesia de nadie, pero yo creo que todos tienen espacio para trabajar, los adultos, ancianos y también los jóvenes, ¿ya? Bien, pues sigamos adelante. Sigamos adelante ahí compartiendo, si no vamos a estar ahí toda la noche en las primeras preguntas. Ya. Seguimos con... ¿Está viendo ahí la visual? Ya. El último punto es una iglesia guiada por el Evangelio. La lección número 6, que era la semana pasada, era una vida guiada por el Evangelio, cuyo texto principal era Romanos capítulo 6. Ya hemos visto que el Evangelio no es solamente la doctrina, la teología de la salvación, de Dios, del hombre, de Cristo, sino que también el Evangelio es práctica, es vida, la vida diaria. Por lo tanto, la vida de los hermanos debe ser guiada permanentemente por el Evangelio. El Evangelio no es solo la puerta de entrada al cristianismo, sino que el Evangelio es el camino y la meta del cristianismo. Ahora, en esta última lección, queremos aplicar el Evangelio a la iglesia en su conjunto. La iglesia no como una organización jerárquica, sino la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La idea principal es la siguiente. El Evangelio no solo nos libera del pecado de forma individual, sino que también nos equipa para vivir juntos como iglesia de una forma que construye unidad, que ayuda a otros a crecer espiritualmente y que da gloria a Dios. Esta es la idea principal, la repito nuevamente. El Evangelio no solo nos libera del pecado, es decir, el Evangelio nos libera del pecado de forma individual, pero además es el mismo Evangelio, es decir, la realidad de que Cristo murió y resucitó, esta realidad, que es más que teológico o doctrinal, es una realidad, nos equipa a nosotros, nos da herramientas, nos capacita, nos da el poder para vivir juntos como iglesia, de una manera que construye unidad y que ayuda a otros a crecer espiritualmente para dar la gloria a Dios. ¿Ya? Así que esta es la idea principal. Si usted pudiese entender esta idea principal, va a entender toda la clase y toda la lección. Si usted leyó Romanos 12, yo creo que usted lo va a entender perfectamente. Romanos 12 está escrito en un lenguaje muy sencillo, porque son como frases, son como sentencias cortitas que se entienden. Yo sé que hay otros capítulos de Romanos que son sumamente complejos. Romanos 7, yo lo encuentro muy complejo. Incluso a mí todavía me cuesta ahí como entender algunos conceptos. ¿Para qué hablar de Romanos 9, 10 y 11? Pero Romanos 12 está escrito con una simpleza, y la simpleza de esto nos lleva a entender que la iglesia es un cuerpo, Romanos 12, que es un cuerpo vivo. Yo sé que la iglesia, lamentablemente, prácticamente desde el año 200 después de Cristo, 300 y de ahí hacia adelante, lo que hizo la iglesia, entre comillas, la iglesia histórica, fue complicarse, enredarse, jerarquizarse, muy parecido al concepto de Estado. ¿Ya? Cuando hablamos políticamente, algunos quieren más Estado, ¿cierto? Más Estado, y eso significa toda una burocracia, todo es un mundo el Estado, y mientras más grande, usted le mete más complicación, ¿o no? Y menos transparencia también. De alguna manera eso fue lo que se convirtió en la iglesia
Hablamos ahí desde el año 300 hacia adelante, ¿verdad? Jerarquía. Ya no eran solamente los presbíteros y la iglesia y los diáconos, ya habían presbíteros, episcopos, es decir, estaba el pastor, pero sobre el pastor se puso un sacerdote, sobre el sacerdote un obispo, sobre el obispo un arzobispo y sobre el arzobispo un papa. Imagínense todo eso, qué enredo, ¿verdad? Y la iglesia olvidó lo que dice Pablo en Romanos 12, lo que nos enseñó Hechos capítulo, que la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, simple, sencillo, que fue ideado por Cristo mismo para construir unidad y para ayudarnos mutuamente a crecer espiritualmente. ¿Ya? Ese es el propósito muy simple de la iglesia. Cuando usted complica la iglesia, dejamos de ser una unidad y dejamos de ayudarnos a crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo rescatamos eso? ¿Cómo rescatamos esto? Volviendo al origen de la iglesia, que es el Evangelio. Es volver a recordar la vida de Cristo, la vida de servicio de Cristo, es volver a recordar el sacrificio de Cristo, es decir, que Cristo se dio a sí mismo en vida y en la muerte. Y este concepto del Evangelio, porque recuerde que aquí es el Evangelio la base, el fundamento para todo. Y cuando recordamos que Cristo se dio a sí mismo, ¿qué es lo que nos dice la iglesia hoy día del siglo XXI? Que como creyentes nos tenemos que dar a nosotros mismos por nuestros hermanos y hermanas. Por eso que la iglesia debe recuperar otra vez el Evangelio para vivir como iglesia. Cuando recordamos el Evangelio, decir que Cristo, por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, Él descendió del cielo, dejó la gloria que tenía arriba con el Padre, con los ángeles, y se humilló, se dio a sí mismo como con forma de siervo. Si la iglesia recordaran esto, los creyentes, recuperaríamos otra vez nuestra unidad. Hay tantas iglesias donde los líderes luchan por las cuotas de poder o no quieren poner otros líderes, compartir el liderazgo porque significa compartir poder, entre comillas, ¿cierto? Y el cariño ya no es para uno, sino que es para otro y para dos y tres más. Si esos líderes, si nosotros mismos incluso, si es que caemos en esos vicios o pecados, recordamos que Cristo se dio a sí mismo. Eso necesita la iglesia. Y la resurrección, recordar que Cristo resucitó, ¿verdad? Se levantó entre los muertos. ¿Para qué? Para darse a sí mismo nuevamente en esta nueva vida a nosotros. Así que la verdad del Evangelio nos equipa para vivir como iglesia, para construir unidad, ayudarnos a crecer espiritualmente y dar gloria a Dios. Ahora, yo sé que mi hermana Isabel conoce a lo mejor esta última etapa de nosotros como iglesia, pero para los que somos viejitos en la Iglesia Bautista Conchalí, o sea, hemos pasado etapas muy malas, ¿ya? De división, de egoísmo, de sectarismo, de partidos o de facciones dentro de la iglesia. Entonces también nosotros hemos conocido y hemos vivido esta etapa de iglesia donde no hay unidad, donde no construimos unidad, donde no hemos crecido y por supuesto como iglesia lamentablemente no le dimos la gloria a Dios que le correspondía. Así que si estamos en esta etapa es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Para profundizar debemos ir a Romanos capítulo 12. Y hay un texto paralelo también que nos ayuda a propósito del concepto de cuerpo, de un cuerpo humano, es Corintios 12. En Romanos 12 y Corintios 12 nos habla este concepto de que somos un cuerpo y lo que ocupa Pablo es la analogía del cuerpo humano. El cuerpo tiene muchos órganos, sistemas. Ya ahora mi hija Camila, que está ya terminando su primer año de obstetricia, ella ha tenido que estudiar en estos 2 semestres cómo funciona el cuerpo humano, que es lo básico, y una cantidad de sistemas, de órganos, y para qué sirve cada cosa del cuerpo, es una cosa impresionante. Pero ¿cómo funciona el cuerpo cuando está saludable? Como una unidad.
Es decir, el cerebro le dice a un pie avanza, al otro avanza, las manos y se avanza, ¿verdad? Casi de manera natural. Así es la iglesia. Es un organismo lleno de miembros, de órganos diferentes, funciones, dones, talentos, ministerios, oficios, pero finalmente debe ser un cuerpo guiado por la cabeza que es Cristo. Primeros dos versículos, Romanos 12, 1 y 2. Los que han estudiado Romanos saben que aquí con el así que, coma, se produce un, no sé si decir un quiebre, pero hay un cambio en el discurso de Pablo. Recuerde que la epístola de Pablo a los romanos es un discurso escrito. Y Pablo lo que ha hecho de los capítulos 1 al 11 ha hablado del Evangelio, de la doctrina del Evangelio, la teología del Evangelio, etc. Y él así que en Romanos 12 nos dice que todo lo que yo enseñé, capítulo 1 al 11, ahora después del así que, hermanos, viene el ruego de Pablo de que vivamos el Evangelio en nuestras vidas individuales y en nuestras vidas como cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Lo entiende? Por eso yo creo que Pablo cambia también la profundidad teológica hasta el capítulo 11 drásticamente a un lenguaje mucho más sencillo para decirnos primero la doctrina y ahora la praxis, la práctica. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Hermanos, en base a todo lo que yo les enseñé, capítulo 1 al 11, ahora Pablo, con un corazón pastoral, dice, os ruego, les ruego a ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia que está en Roma, o de las iglesias que están en Roma. Yo les ruego. Capítulo 1 al 11 es el teólogo hablando, ¿ya? Si me permite la simplificación para que entendamos, ¿ya? Del capítulo 1 al 11 es el corazón teológico de Pablo. Capítulo 2 al 16 de Romanos es el corazón pastoral del apóstol Pablo. Y aunque él tiene toda la autoridad apostólica, él pone en práctica lo que va a decir en Romanos 12 y nos ruega, le ruega a estos hermanos. Y aunque no está aquí en nuestro curso, pero rápidamente les quiero decir un poquito el contexto de lo que está sucediendo en Roma. Roma, usted sabe que era la capital, era la metrópolis del imperio de ese momento, en el primer siglo. Era impresionante para todo hombre y toda mujer que entraba a Roma, a la Roma del primer siglo. Era para quedar deslumbrado ante todos los edificios, las lenguas, los idiomas que se hablaban, los templos a las deidades que ellos tenían, el comercio, etc. ¿Ya? Llegaban personas de todos los lugares conocidos. Por lo tanto, también la iglesia en Roma representa todo eso multiétnico, toda esa diversidad del mundo romano en la capital. Eso también se reflejaba en la iglesia en Roma. Pero además en Roma existía una división entre el mundo judío de la iglesia y el mundo gentil de la iglesia. Recuerde que Cristo vino para dividir esta pared. ¿Se recuerda Efesios capítulo 2? Cristo vino para abolir estas diferencias, para derribar esta pared. Aquí tenemos nosotros a los judíos, el mundo judío, aquí tenemos la pared intermedia y aquí tenemos a los gentiles que se estaban uniendo al evangelio. La pared intermedia hace alusión a lo que existía en el templo de Jerusalén, una pared que dividía a los gentiles, no podían entrar al patio de los judíos propiamente tal. De hecho, los gentiles podían hasta ser muertos si cruzaban el patio de los judíos. Así que el evangelio vino a derribar esa pared, pero usted sabe que en nuestra naturaleza humana las divisiones siguen existiendo aún en el cuerpo de Cristo.
Entonces Pablo se enfrenta a esta división entre el judaísmo antiguo, los gentiles, y por eso Pablo le dice a este variopinto grupo de hermanos: os ruego por la misericordia de Dios, les ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos, sus vidas, que las presenten a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo o apartado, no un sacrificio perfecto. Recuerda que en esta vida la santidad no es sinónimo de perfección, apuntamos hacia eso, pero aún no podemos. Así que santo significa un sacrificio apartado, consagrado. Presenten sus cuerpos, sus vidas como un sacrificio agradable a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está pensando en su mente el, el, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Un animal que se mataba, ¿cierto? Que se derramaba su sangre en el tabernáculo o en el templo. Animales que eran santos, que eran consagrados, o primicias, granos, el vino, el aceite, que se tomaban y se apartaban, se consagraban para el templo o para los levitas, para los sacerdotes. Y estos sacrificios, además de ser sacrificios cruentos, es decir, que se mataban, que eran consagrados, santos, además debían ser agradables. Recuerda usted que habían mezclas de especias, de aceites, de perfumes que se quemaban y eso subía como un aroma grato en el lugar santo, se recuerda delante de Dios. Imagínense si estaban haciendo un sacrificio. A los que les gusta la carne, es rico el olor a carne, ¿no? A la grasita que se está quemando. Yo sé que para algunos puede ser grotesco, pero hay otros que les gusta. Imagínense si sobre eso se derramaba vino, el vino fresco, aceite de oliva, ¿cómo se llama este perfume? Incienso. Era un olor grato para Dios. Y eso es lo que dice Pablo, que presentemos nuestras vidas individuales, pero ahora no como un sacrificio cruento, sino como un sacrificio vivo. Pablo no nos está diciendo que nos matemos ni que nos martiricemos. Muchos creyentes dicen esto, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Y la pregunta es, ¿y estás dispuesto a vivir por Él? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente, no. O sea, están dispuestos a morir, pero no a vivir por Cristo, lo que es una gran contradicción. Y Pablo dice que sus cuerpos, sus vidas íntegras, es decir, cuerpo, mente, voluntad, emociones, sean un sacrificio vivo, santo, agradable. Yo no sé qué autor, puede ser Wiersbe u otro, decía, ¿cuál es el problema de los sacrificios vivos? ¿Sabe usted cuál es el problema de los sacrificios vivos? A diferencia de un animalito muerto que usted lo mataba en el antiguo pacto y se quedaba ahí en el altar. ¿Qué pasa con un sacrificio vivo? Se quiere arrancar del altar, ¿verdad? No se queda ahí. Ese es el problema de los sacrificios vivos, que no queremos estar en el altar y nos arrancamos. Así que tiene sus complicaciones ser un sacrificio vivo, ya, porque no queremos estar en el altar ni consagrados ni agradables. Que es vuestro culto racional, es decir, toda nuestra vida no es un culto, no es una adoración irracional, sino es algo que comprende todas nuestras facultades de voluntad, de razón, etc. Versículo 2. Al final estoy haciendo un comentario de Romanos 12, ¿ya? Pero bueno, hay que hacerlo. Y les dice Pablo ahora, hermanos, no se conformen, no se amolden a este siglo o a esta cultura o a este mundo, sino, es decir, en contraste a amoldarse, sino transformaos. ¿Y por qué medio nos vamos a transformar? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que ustedes comprueben, para que ustedes experimenten que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ya lo que estoy haciendo es parafrasear
un poco el versículo para que lo podamos entender mejor. Es que si usted quiere hacer un estudio de esto, hay muy buenos comentarios para poder estudiar Romanos de mejor manera. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Entonces, el Evangelio, que Cristo murió, que resucitó, etcétera, todas estas verdades que hemos visto, nos debe empujar a nosotros a entregarnos, a consagrarnos al Señor en vida, con todo nuestro ser, como era el gran mandamiento del antiguo pacto, Deuteronomio 6, y como Cristo después también así lo establece, amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Ese finalmente es un sacrificio vivo. Pero también Pablo dice, hermanos, ustedes como mundo romano, no se conformen a esta cultura que ustedes están viviendo. En contraste, amóldense a la voluntad de Dios. Transfórmense. Y esta es la palabra metamorfosis, que ustedes la conocen, ¿o no? Es una palabra que la ocupamos incluso en nuestra lengua castellana. Hagan esa metamorfosis o esta transformación que no es externa, es una transformación que comienza por dentro, muy parecida a la metamorfosis de los insectos, ¿verdad? Se cuelga de la hojita una oruga y ¿qué sale? Una mariposa. O sea, es una transformación profunda, una metamorfosis. ¿Y cómo vamos a metamorfosearnos? ¿Cómo se produce una metamorfosis interna del corazón, del alma? Por esto, ¿ya? Por la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que usted está haciendo en este curso. Usted no está alimentando acá el ego, ni las emociones, porque las emociones nos dicen, estemos en un sofá ahora, comiendo, durmiendo, viendo una buena película, eso nos dice, ¿verdad?, las emociones, probablemente, ¿ya? ¿Por qué estamos estudiando? Porque queremos disciplinar nuestro entendimiento y renovarlo por medio de esto. ¿Y para qué? Para que comprobemos que los diseños de Dios, sus designios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ya. Pregunta 1. ¿Sobre qué base apela el apóstol Pablo ante nosotros en este pasaje? ¿A qué apela Pablo en el versículo 1? A las misericordias de Dios. Muy bien, Miguel. Dice aquí la respuesta, comprobemos, dice en este pasaje Pablo nos habla basándose en las misericordias de Dios. Muy bien, Miguel. Aquí un dedito para arriba. No sé dónde está. Un dedito para arriba y para nuestro alumno Miguel. Ahora, otro hermano o hermana que nos aporte. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de las misericordias de Dios? ¿A qué se refiere Pablo? Porque ya nos contestó Miguel, ¿cierto? ¿A qué apela Pablo para todo lo que viene? A las misericordias de Dios. Bueno, ¿y a qué se refiere con las misericordias de Dios? No hay una respuesta única, así que no se aprobleme en responder en sus palabras. ¿Qué podrían ser las misericordias de Dios? ¿Quién podría describirme las misericordias de Dios en base a lo que Pablo estaría hablando aquí hasta el capítulo 11? Ya, parece que no hay manitos levantadas, así que sigo. Dice así, Pablo, o las misericordias de Dios, podría referirse a la gracia de Dios en el Evangelio, que Pablo acaba de exponer durante 11 capítulos. Eso de alguna manera serían las misericordias de Dios. Pablo explica en estos capítulos que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos ha perdonado de nuestros pecados, ¿o no? Esto es misericordia, hermanos. Así que cuando Pablo habla de las misericordias de Dios, sin duda está refiriéndose a los 11 capítulos que él escribió. Recuerda que cuando uno habla en contexto. Si uno está lúcido, está hablando en contexto. Así que Pablo cuando dice, yo ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que son las misericordias? Lo que él ha hablado en 11 capítulos.
que Cristo murió, que resucitó, que nos ha perdonado de nuestros pecados. Recuerde, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, perdón de pecados en Cristo Jesús. Capítulo 5, Él nos dio una posición de justos delante de Él. Nos reconcilió consigo mismo, nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, como vimos en Romanos 6, etcétera, etcétera. Estas son las misericordias de Dios. Así que en base a sus misericordias, el Evangelio, tenemos que hacer todo lo que nos dice Romanos 12 hacia adelante. Versículo 2. En el versículo 2, ¿qué nos dice Pablo que no hagamos? Primera pregunta. ¿Qué nos dice Pablo que sí hagamos? Segunda pregunta. Y tercero, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Ya? Así que lea el versículo 2, mírenlo. A ver, yo voy a retroceder acá. Dice así el versículo 2. Primero, no se conformen a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino transfórmense para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Ya? Así que ahora vienen las tres preguntas. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Levantando ahí su manito lo estoy viendo ahora. Hermana Evelyn. Hola, pastor. Buenas Hola, hermana. tardes, hermanos. Primero, ¿qué no debemos hacer? De acuerdo al versículo, yo veo que no debemos conformarnos a este ciclo. Ya. En sus palabras, ¿qué significaría eso? Que seguir la corriente es imitar las cosas que hace el mundo que no le agradan a Dios. Muy bien. Yo creo que fue una muy buena frase ahí, no seguir la corriente de este sistema. Perfecto. Muy bien, hermana Evelyn. Hermano Miguel, usted parece que levantó su mano. ¿Qué sí debemos hacer? Bueno, lo que nos exhorta Pablo siempre, según lo que yo veo en el versículo, es a renovarnos, tener una renovación constante hacia las cosas de Dios, hacia el Evangelio. Eso como lo principal. O sea, después de no conformarnos en este tiempo y no de hundirnos ahí, como dice la hermana Evelyn, seguir la corriente. Y para no seguir la corriente debemos siempre estar renovándonos interiormente y en nuestras mentes. Muy bien, perfecto. Entonces, ya respondió nuestra hermana Evelyn, no hay que seguir la corriente de este mundo. Ahí Miguel nos habla de renovarnos y ahora otro hermano o hermana que nos diga cómo debemos hacer esto. En sus palabras, ¿cómo se hace? Hermano Manuel. No puedo hablar muy bien porque estoy con anestesia todavía. Voy a intentar. Ya. Comprobando qué es lo que le agrada a Dios. Y eso yo lo veo solo a través de la Escritura. Ya. Entonces, ¿cómo no nos ajustamos a este mundo? ¿Cómo nos renovamos? Su respuesta es comprobando la palabra de Dios o por medio de la palabra. Y transformando nuestras vidas. ¿Cómo, hermana, que no escuché bien? Transformando nuestras vidas, a imitar al Señor. Perfecto. Entonces aquí vemos un mandato, ¿verdad? Está exhortándonos a transformar, aunque entendemos, ¿cierto? Por todo lo que ha dicho Pablo, que la transformación viene por un nuevo nacimiento, y esto es una obra del Espíritu Santo. Pero Pablo también pone esa responsabilidad en los romanos, en los creyentes romanos como nosotros. Ustedes transfórmense, como aportó Miguel, por medio de la renovación. Y esto, en nuestro entendimiento, hermanos, tenemos que alimentar nuestra mente y nuestro espíritu. Yo sé que hay muchos evangélicos que nos dicen la letra mata y nos citan mal ese versículo, ¿cierto? No. Ustedes estudian mucho, la letra mata. Pero no tiene nada que ver, ¿cierto? Con eso. Eso es cuando toma versículos fuera de contexto. Muy bien, muy buenas respuestas. Voy a seguir compartiendo aquí. Tenemos que avanzar rapidito. Ya. En el versículo 2, Pablo, sí, eso ya lo respondimos.
dice el versículo 2, Pablo nos dice que no debemos conformarnos a este mundo y en su lugar debemos ser transformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos discernir, comprobar, experimentar la voluntad de Dios. Ahora, inmediatamente después de esta exhortación inicial, Pablo desarrolla lo que quiere decir en términos muy prácticos. Y ahora comienza más simple todavía o más práctico el discurso de Pablo aquí en el capítulo 12, versículos 3 al 13. Vamos a leerlo, ya, no lo escribí porque eran varios versículos, así que voy a compartírselos aquí en la Biblia, ¿ya? Usted puede leerlo desde la misma escritura o de su misma Biblia. Bien, dice aquí, yo creo que está chiquitita la letra. Dice, versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el hermano o el individuo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura o con sobriedad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, diferentes carismas, regalos de Dios, según la gracia que nos es dada, y aquí explicita algunos dones el apóstol Pablo, si tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos o no flojos, como nos decía ahí la hermana Consuelo al principio, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación o en las pruebas, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Recuerde que cuando habla de santos está hablando de los creyentes vivos y no de ninguna otra gama de personas que ya han muerto, sino compartan las necesidades de los otros creyentes. Practiquen la hospitalidad. Precioso texto, ¿cierto? Precioso texto y usted puede seguir leyendo. Vamos a hacer un ejercicio ahora en conjunto, ¿ya? Ojalá de manera bien rapidita, dice, enumera en la tabla que les voy a mostrar a continuación, es decir, usted dígame todas las cosas que Pablo nos manda o nos exhorta a hacer en estos versículos que hemos leído, junto con el versículo donde se encuentra cada una, es decir, usted me dice, Pablo dice acá, ámense, versículo tanto. Y a medida que lo hace, que se supone que este ejercicio usted ya lo hizo en su tiempo de estudio, ahora indique usted si se trata de un mandamiento que es individual o si es colectivo, es decir, incluye a otras personas el cumplir este mandato. Es decir, esto que Pablo me dice, ¿es algo que simplemente lo hago yo, que hay varios individuales, o si lo que me dice Pablo implica relacionarme con otros en la iglesia, ¿ya? Así que aquí está la tabla, vamos a ir anotando el mandato, si el mandato en qué versículo está, si es colectivo o si es individual. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ya, entonces de Sí. manera muy ordenadita, usted me va diciendo cuáles son los mandamientos que encuentra el versículo y después me dice si es colectivo
Usted me dice si es colectivo o individual. Bien, ¿quién quiere aportar con el primer mandato? Yo, pastor. ¿Consuelo? Sí, no sé Ya, si Consuelo, adelante. el versículo 1 dice presentar vuestros cuerpos, es decir, colectivo, en sacrificio vivo. No sé si continúo con santo o lo dejo solo hasta vivo. Espérese un poquito, hermana Consuelo, que estoy viendo aquí algo. Ya. Para poder ir anotando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Espera un poquito, Consuelo, antes... Ahí sí, ya lo tengo. Entonces, tú dices, ¿cuál es el mandato? Presentar, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya. Usted decía si era un mandato colectivo o individual, y yo No. creo que es colectivo. Ya. Tú dices que es colectivo, ¿por qué? Porque se lo está diciendo al cuerpo de Cristo, a todos los miembros. Por favor, mamá. Ya. Ya, Consuelo, gracias. ¿Quién más quería aportar otro mandato? Hermana Evelyn, ahí la veo con su mano levantada. Sí. Versículo 3. ¿Ya? Yo puse de no tener más alto concepto que el que debe tener. Ya. No tener más alto concepto personal. ¿Ya? Yo voy ahí a abreviar un poquito. Ya. ¿Y usted cree que este mandamiento es un mandamiento individual o colectivo? Yo puse los dos. Es individual porque es un trabajo que tengo que hacer yo, que me manda a mí hacerlo el Señor, y también colectivo porque influye con los demás hermanos, con las demás personas. No sé si está bien. Sí, hermana, está bien. Si aquí no hay ley. Entonces, es individual, como usted dice, porque lo está mandando al individuo. Es un mandato personal, pero que va a influir en lo colectivo, ¿cierto? Porque una persona con muy alto concepto no sabe trabajar en un cuerpo. En equipo. Bien. ¿Quién más? ¿Yo? Rodrigo. Rodrigo, ahí vi su manito levantada. Sí, pastor, cuando empieza a hablar de los dones del versículo 6 ¿Ya? en adelante, dice, úsense los dones según la gracia que nos es dada. O sea, si hay algún don que Dios nos ha dado en forma individual, debemos usarlo, Ya. según la gracia que Dios nos ha dado. Da varios ejemplos. Ya, entonces vamos a ponerlo ahí bien cortito. Úsense los dones. ¿Colectivo, un mandato colectivo o individual? 50-50, porque si yo lo leo para mí, es para mí individualmente, pero si le hablamos al cuerpo de Cristo, todos deben ocupar, porque antes los versículos anteriores habla del concepto del cuerpo. Entonces, es 50-50. Ya, muy bien, individual. Hermana Electra, parece que usted escuché su voz, ¿o no? Sí. Ya. Sí, no importa que me salte algunos versículos. No, si no está en orden. Usted comparta nomás su mandato. El versículo 10 que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Versículo 10. Ya. Entonces sería, ámense. Y este sí es colectivo. Ya, ámense los unos a los otros. Ya, y usted dice que es colectivo. Sí. Muy bien, sí, porque implica obviamente lo colectivo, ¿cierto? Gracias, hermana Electra. Miguel, también te veo con tu mano levantada. Adelante, Miguel. Ahí sí. Sí, bueno, uno de los que me gusta mucho es el versículo 5, donde Pablo nos exhorta, así como usted decía anteriormente, daba alusión al cuerpo humano y la iglesia es como el cuerpo y cada uno somos nosotros miembros. Y como nosotros como miembros debemos ser uno en Cristo. Para complemento, aquí por ejemplo en el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo.
ser solo uno. Así que esa es la invitación que yo veo que Pablo nos hace Ya. hacer. Gracias, Miguel. ¿Y esto sería entonces colectivo o individual? Colectivo, absolutamente. Ya, colectivo. Ahí estoy escribiendo muy rápido. Colectivo, perfecto. ¿Quién más tiene otro mandato? Hermanos que no hayan participado hasta ahora. Vanessa. Adelante, Vanessa. En el versículo 9 dice que hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ya, ¿y tú crees que esto es colectivo o individual? Yo creo que es individual, o sea, la responsabilidad es individual igual. Exacto. Muy bien, si aquí no es que todos tengan que ser colectivos, ya hay mandatos que claramente son para el individuo, para su propia vida, y hay otros que implican lo colectivo. Así que si hay uno solo individual, es correcto. Gracias, Vanessa. ¿Algún otro alumno más que quiera compartir? Yo, pastor. Hermana Patricia. El Ya. 13, pastor. Practicar Ya. la hospitalidad. Practicar la hospitalidad. Muy bien. ¿Y usted, hermana Patricia, cree que este es un mandato colectivo o individual? Eh, ¿Qué es lo que incluye al individuo o incluye al grupo de individuos de la iglesia? La hospitalidad. o sea, individual y también podría ser colectivo. Ya. Colectivo entonces. ¿Ya? Porque el cumplirlo implica otras A personas. la iglesia. Sí. Incluye otros creyentes o también personas que no necesariamente puedan ser creyentes, ¿ya? Bien, ¿nos faltaría alguno más? Creo que ahí vi a alguien con la mano levantada. Pastor. Manuel. Sí. ¿Manuel? Sí. Sí, en el versículo 9, amor sincero, o sea, genuino. Amarnos genuinamente. Ya. Porque dice, el amor sea sin fingimiento. Me cuesta. Sí. Bien, amarnos genuinamente, sí, eso está bien expresado. ¿Y individual o colectivo? Yo creo que es colectivo porque me acordé de un pasaje que el Señor le dice a los discípulos que la gente nos va a conocer por el amor que tenemos los unos por los otros. Entonces, creo que es colectivo, pero obviamente si yo no lo hago en forma individual, no funciona. Claro, el cumplirlo implica a otros, ¿verdad? Amar, Claro. Amarnos entre nosotros. Muy bien, hermano Manuel. El hermano Hugo aquí compartió bondadosos, hospitalarios en el versículo 13, ¿ya? Bondadosos, ser bondadosos. Bondadosos, colectivo. Colectivo, ¿y qué versículo? El 13. Ya. ¿Alguien más que me falte para llenar nuestro último espacio? Yo, pastor. Hermana Vidalia, cuéntenos. En el capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo ¿Ya? predicarán si no fueran invitados, como está escrito? ¿Sí? Ah, ya. Usted me está hablando de otro capítulo de Romanos, capítulo 10, verso Sí. 15. Verso 15. ¿Ya? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Para mí es colectivo. Ya. ¿Y cuál sería para usted el mandato ahí? El mandato del predicar. Que si, ¿cómo van a predicar si no han sido enviados? Pues ese es el mandato. Ya. Gracias, hermana Vidalia. Gracias, pastor. Hermano Francisco, parece que escuché tu voz. Sí, tenía mi mano levantada. Yo, en el versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, y en otras traducciones, en la misma expresión, se traduce como vivir en armonía y tener el mismo sentir unos con otros.
que ese es naturalmente colectivo en el verso 16. Ya, vivir en armonía, ¿y qué más dijiste, Francisco? Tener el mismo sentir. Vivir en armonía con el mismo sentir, ¿ya? El mismo sentir. El versículo, ¿cuál era? ¿Cuál es? 16. 16, y por lo tanto es colectivo o individual. Es colectivo. Muy bien. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí para no seguir agregando celdas o líneas. Yo esto se los voy a compartir tal como está, para que lo tengan también la respuesta de ustedes mismos. ¿Y están leyendo ahí o no? Sí, siguen viendo. Ya esto es lo que propone acá también nuestro estudio. Dice, no pienses de ti mismo más alto de lo que debes, sino que piensa de ti mismo con sobriedad. Usa los dones que Dios te ha dado para edificar a los demás. Ama genuinamente a los demás, aborrece lo que es malo, aférrate a lo que es bueno, ámense los unos a los otros, dense preferencia. Creo que ese faltó, ¿o no? No sé si alguien lo mencionó en el anterior. Creo que faltó. Dense preferencia los unos a los otros. Sean fervientes en espíritu al servir al Señor. Regocíjense en la esperanza. Creo que ese tampoco lo mencionaron. Regocíjense en la esperanza. Sean pacientes en la tribulación. Constantes en la oración. Contribuyan a las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Ya cuando ustedes tengan este PDF, van a ver ahí el versículo y si el mandato es colectivo o individual. En el versículo 3, Pablo da su primer ejemplo de lo que significa no conformarse a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Ya recuerde que Pablo hace un ruego que seamos transformados, lo que implica obviamente la obra divina del Espíritu Santo y también la colaboración humana. ¿Ya? No debemos tener miedo, hermanos y hermanas, de entender que la vida cristiana es un sinergismo, es decir, hay dos fuerzas o voluntades que trabajan y colaboran, que es obviamente la fuerza sobrenatural divina del Espíritu Santo en nosotros y nuestra voluntad. ¿Ya? Dios requiere obediencia y colaboración. Por eso que incluso el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que nosotros somos colaboradores de Dios. Así que la transformación proviene de la fuerza del Espíritu Santo y de nuestra obediencia. ¿Y qué significa ser transformado? En primera instancia, y es muy interesante que comience con esto el apóstol Pablo, que ustedes no tengan más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos, es decir, nuestro juicio personal, nuestra examinación personal y veredicto respecto a mí mismo debe ser con sobriedad, con cordura, recordando la gracia que el Señor nos dio. Es muy interesante, ¿por qué? Porque la cultura de ese tiempo era una cultura hedonista. Esto ya lo hemos visto anteriormente. El satisfacernos a nosotros, de hecho habían dos grandes ramas filosóficas que tenían que ver con esto. Los epicúreos, los estoicos, que son los que aparecen en Romanos, en Hechos capítulo 17, a los cuales Pablo les proclama el Evangelio, y cómo combate esto con el Evangelio. Así que debemos tener un concepto correcto, sobrio, cuerdo de nosotros mismos. Uno de los grandes pecados que impiden la vida colectiva de la iglesia es cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y eso es un mandato que hay que obedecer. Es decir, cuando yo me jacto, cuando yo me vanaglorio de quién soy, eso es terrible. Ese es un cáncer entrando a la iglesia. Es decir, el día que usted me escucha a mí en el púlpito, ¿verdad? Mire, hermano, yo sé esto, yo sé este otro, yo he pasado por estos cursos, por estos seminarios, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer es llevarme a un lado, obviamente después del mensaje, y con mucho amor, pastor, mire, me parece que usted no está pensando de sí con cordura.
¿Ya? Y si estoy con ese pecado, probablemente lo manda a la punta del cerro. ¿Ya? Así que tiene que orar harto antes de conversar, antes de confrontarme. Así que, pero usted entiende a qué nos referimos con este mandato. O sea, cada uno de nosotros debe entender de dónde venía, de la muerte, de la condenación eterna, y Dios nos rescató no porque yo era tal persona, sino por pura gracia. Así que, hermanos, cuando nos gusta escucharnos a nosotros mismos, algo está pasando ahí en nuestro corazón. ¿Ya? El Evangelio, ya. Y ahora, el Evangelio. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con este mandato? ¿Cómo nos equipa el Evangelio para que pensemos de nosotros mismos? Con un juicio sobrio. El Evangelio nos equipa, nos capacita para pensar en nosotros mismos con cordura, porque revela tanto la profundidad de nuestro pecado ante Dios, como la maravillosa verdad de que en Cristo Dios nos ha aceptado y nos ha declarado justos. Mire, cuando usted, hermanos y hermanas, detecte que no está pensando de sí mismo con cordura o con sobriedad, ¿cuál es la vacuna? No es la de Pfizer ni la de no sé cuántas otras empresas, no, la vacuna, el antídoto es el Evangelio. Por eso es que nos predicamos el Evangelio siempre, porque ¿qué le va a decir el Evangelio a Rodrigo Vega? Oye, tú eras un pecador perdido, sin esperanza, ¿te acuerdas o no? Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Me recuerda quién era. Y al mismo tiempo me dice que si yo fui declarado justo, fue por Cristo, no por mi justicia, que no tenía. Pero también este concepto del Evangelio, recordarlo, nos libera de basar nuestra posición delante de Dios en nuestras buenas obras, lo cual también significa que podemos admitir francamente nuestros pecados, fracasos y debilidades, ¿cierto? Es decir, cuando recordamos el Evangelio, podemos decirle a los hermanos, sabe hermano, yo no puedo hacer esto, mis límites llegan hasta acá. ¿Por qué? Porque el hecho de que fuimos salvos por Cristo y no por nuestras obras nos libera para admitir también de dónde venimos y quiénes somos. Mire, ¿cuál es, pregunta 6, estoy avanzando rápido ya para alcanzar a terminar en el tiempo. ¿Cuáles serán algunos de los resultados en nuestras relaciones si nos creemos más importantes de lo que deberíamos? ¿Cuáles serán algunos de los resultados? Yo solamente se lo quiero ilustrar, ¿ya? A mí me ha pasado, hermano, no sé, conversando con personas, de repente, hasta con pastores, con colegas, como uno dice, que se creen, tienen un concepto súper alto de sí mismo. Dígame si usted no quiere arrancar de esas conversaciones, ¿cierto? O le puede pasar en la vida laboral también, tiene un colega, un compañero que se cree la muerte, ¿cierto? en chileno, que se cree el hoyo del queque, ese chilenismo tanto que tenemos, ¿cierto? Uno quiere arrancar de esas conversaciones, quiere salir, ¿verdad? O a veces usted está conversando y esa persona siempre vuelve a sí mismo. Y usted se da cuenta que no ha escuchado nada de lo que le dijo, ¿verdad? Y siempre vuelve a sus anécdotas o a su experiencia o a sus aventuras o a lo que hizo a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años. Bueno, ahí hay un resultado, ¿verdad?, de pensar de sí mismo con alto. Lo voy a decir bien en chileno, es una lata. Una respuesta válida es esta. Si pensamos en nosotros mismos más alto de lo que deberíamos, vamos a ser orgullosos y arrogantes hacia los demás, usándolos a ellos egoístamente para promover nuestros propios intereses en lugar de buscar ponernos a su servicio para nuestro bien. ¿Se recuerda usted que hubo una mamita que le pidió algo a Jesús respecto a sus hijitos? ¿Se recuerda o no? La mamá de Juan y Jacobo. Señor, ¿tú los podrías poner en los mejores asientos a mis dos hijitos? Bueno, esa mamá tenía un muy alto concepto de sus hijos, porque si no, no pediría eso, ¿verdad?
Es decir, la mamá de ellos tenía un tan alto concepto de sus hijos que ella creía genuinamente que ellos merecían estar a la izquierda y a la derecha del Señor. Así que cuidado, mamás y papás, ¿verdad? De tener estos altos conceptos, incluso de nuestros hijos, porque déjeme decirle que no existen los hijos perfectos. Obviamente para mí son perfectas, pero guárdelo para usted, ¿ya? No estemos ventilando los méritos ya de nuestros hijos, porque también eso no es bueno. Yo por eso no hablo de mis hijas ni de Rorrito adelante, porque yo sé que eso causa rechazo, ¿verdad? Estar hablando siempre de los hijos. Es un consejo, ¿no? Un consejo. Pregunta 7. ¿Cuáles serían algunos de los resultados en nuestras relaciones si nos valoramos con un juicio sobrio? Ya, esto es lo diferente, es decir, si usted tiene un buen concepto de sí, de gracia, de cordura, ¿cuáles serían los resultados? Si usted piensa de sí mismo con cordura, es decir, si usted se pone en el equilibrio correcto. Ahora, ojo hermano, esto no significa menospreciarse. Hay muchos creyentes que creen que deben menospreciarse y esto es pensar de sí con cordura. Pablo no está diciendo esto. Pablo no está diciendo que usted piense de usted mismo como un miserable, como... No, debe mantener el equilibrio, porque recuerde que usted en Cristo es una mujer y un hombre valioso. ¿Por qué? Porque Cristo dio la vida por usted. Así que tampoco usted cuando está en Cristo es un pobre miserable, ni un desdichado. No, debe pensar con cordura, con el justo equilibrio de la gracia de Dios, ¿ya? Si usted piensa así, va a estar más dispuesto a compartir con otros y a perdonar los pecados de otros, sabiendo que Dios nos ha perdonado mucho. Esto es muy interesante porque cuando usted, por ejemplo, piensa así de usted mismo, se convierte en un fariseo que en sus oraciones, por ejemplo, ¿usted cómo va a orar? Señor, yo te doy las gracias porque no soy como Rodrigo. ¿Me entiendo, no? Así oraba el fariseo con el publicano. Te doy las gracias porque no soy como ese hombre, diezmo, ofrendo, ayuno, no sé cuántas veces al día. Pero cuando usted es como el publicano y ha sido perdonado, entonces usted está dispuesto a compartir con todos, incluso con el hermano, entre comillas, más débil, más frágil o más inmaduro, en el buen sentido de la palabra. Y está dispuesto a perdonar a los otros hermanos. Si usted sabe que un hermano pecó, que fracasó en esto, ¿qué es lo que hace un hermano que tiene un concepto de sí sobrio y con cordura? Va a perdonar también. Vamos a estar más dispuestos a servir humildemente a otros, en lugar de exigir que los demás nos sirvan. ¿Entiende la aplicación de Pablo del Evangelio? Cuando pensamos en el Evangelio, es un antídoto para bajar nuestro orgullo, para bajar nuestras expectativas. Generalmente uno escucha a veces a los líderes decir esto: este hermano me decepcionó. ¿Lo he escuchado, no? Espero que no lo haya escuchado de mí alguna vez, ¿ya? Puede que sí. Pero eso uno escucha en los círculos de liderazgo: este hermano me decepcionó o esta hermana me decepcionó. ¿Usted cree que es una frase correcta para un creyente? No. Si tenemos un concepto correcto, jamás deberíamos pensar de esta manera. Porque si pensamos que un hermano me decepcionó, estamos mirándonos aquí, ¿cierto? Y a los otros acá. No, debemos tener este antídoto del Evangelio porque Cristo nos recuerda que Él vino a servir humildemente a otros en lugar de exigir que los demás nos sirvan. Acá hay otra implicación del Evangelio que Pablo menciona: puesto que estamos en Cristo, por fe, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Romanos, porque ahora le invito a usted a responder, ¿ya? Versículos 4 al 8 de Romanos 12, ¿ya? No es otro capítulo.
Romanos 12. ¿A qué nos exhorta Pablo a la luz de esto? Repito, aquí hay otra implicación de que estamos con Cristo, y porque estamos con Cristo, somos todos miembros del mismo cuerpo. ¿A qué nos exhorta entonces Pablo en los versículos 4 al 8? ¿Quién puede ayudarme con esta respuesta? ¿A qué nos exhorta Pablo? Miguel. Sí, mire, yo por lo menos lo que pude entender y estudiar un poco, hacer uno en Cristo y trabajar según nuestros dones. Cada uno conforme a sus dones trabajamos para Cristo, para los demás. Es como cuando yo estuve ahí en la asamblea, ¿cierto? Un hermano tocaba el piano, el otro tocaba la guitarra, pero todo en pos de alabar a Cristo. Entonces yo creo que esa es como la conclusión que yo llego. No sé si será así tan acertado o no. Bien, gracias hermano Miguel ahí por su respuesta. Puesto que estamos en Cristo por la fe, todo lo que nos recuerda el Evangelio, somos todos miembros del mismo cuerpo. Es decir, ¿por qué Miguel o Patricia o Electra podemos considerarnos del mismo cuerpo? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, según los versos 4 a 8, ¿qué nos exhorta Pablo a la luz de esto? Yo lo voy a leer, ¿ya? Lo voy a leer rápidamente. Y veamos si nuestro hermano Miguel tiene una respuesta correcta. Ya dice, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros, verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, el Evangelio, ¿ya? Nuestra unión con Cristo que nos recuerda Romanos capítulo 6. ¿Y qué dice entonces el verso 6? De manera que teniendo diferentes dones, úsese, que es lo que dice más adelante. Así que muy bien, Miguel. Muy bien, hermano Miguel. Efectivamente, el Evangelio nos recuerda y nos exhorta que tenemos que usar los dones para edificarnos los unos a los otros. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente aquí para ver la respuesta que nos aportó Miguel. Dice, a la luz de nuestra nueva condición de miembros del cuerpo de Cristo, Pablo nos exhorta a usar nuestros dones para edificar a otros. Es decir, cuando tenemos un concepto medido de nosotros, correcto, y entendemos nuestra unión con Cristo en la iglesia, vamos o somos exhortados a ocupar nuestros dones no para figurar nosotros, sino para edificar a los otros creyentes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pregunta para ustedes. ¿De qué maneras puedes edificar a otros a través de los dones que Dios te ha dado? Respuestas breves, por favor. ¿De qué maneras puedes de qué maneras puedes edificar a otros por medio de los dones o talentos también que Dios te ha dado? En servir. Hermana Raquel. Sí, en servir a otros. ¿Ya? ¿Y cómo usted podría servir a otros para ser más específico? De una manera práctica. Ayudarle, visitarle, exhortarle, orar con ellos. Muy bien. Entonces podríamos utilizar nuestros dones para edificar a otros por medio del servicio, visitando, orando, exhortando. Muy bien. Creo que vi a mi hermana Evelyn con su mano levantado, ¿no? Sí, pastor, mi respuesta era sirviendo y utilizando nuestros dones y poniéndolos a disposición de los hermanos. Ya. ¿Podría repetir su respuesta, hermana, por favor? Sí. Yo puse sirviendo y utilizando nuestros dones y poniéndolos a servicio de los hermanos. Porque, o sea, la idea que el Señor nos da por lo menos un don, la idea que sea un aporte para nuestra iglesia y para poder edificar a nuestros hermanos.
o un Amén. talento. Yo Sí, no canto, pero si me piden cantar, canto. está bien, hermana. Ahí puede ocupar sus talentos musicales también como su familia. Gracias, hermana. Aquí el hermano Hugo también aporta en Facebook, dice servir y servir. Es decir, lo repite 2 veces ya para hacer ese servir y servir, según nos bendijo el Señor, sin hacer acepción o exclusión de personas. ¿Quién más puede aportar maneras en que podemos edificar a otros por medio de los dones? A ver, ejemplos bien prácticos. Pablo Pastor, Gallego. discipulando. Ay, A ver, hermano Pablo primero, ahí levantó la mano. Por ejemplo, los hermanos que saben tocar música pueden enseñarle al resto de los hermanos instrumentos. Ya, como enseñando, ¿cierto? Muy bien, gracias Pablo. ¿Y quién habló? Una hermana, la escuché, no sé si era Consuelo. yo, pastor, discipulando a los nuevos creyentes. Ya, muy bien. Entonces, una manera de ocupar el don sería discipulando a otros creyentes o enseñándoles. Perfecto. Hermana Isabel, ahí le pedí reactivar el audio. Usted tiene que darle OK. Ya. ¿Me escucha? Sí. Ya. Yo digo que amando, teniendo, como decía el hermano, ese amor sin fingimiento. Porque puedo tener muchos dones, pero si no tengo amor, de nada sirve, dice el Señor en tu palabra. Bien. ¿Y cómo usted puede llevar a la práctica ese amor? Una manera práctica. Que todo lo que yo realice, lo realizo con amor, sea como sea la otra persona. Ya. Muy bien, gracias, hermana Isabel. Y una última respuesta. ¿Nadie más? Ya, seguimos adelante entonces. Bien, ahí dice número 10. ¿Cómo puede el Evangelio equiparnos y motivarnos a amar verdaderamente a otros con un afecto fraternal y a superarnos en mostrar honra? Ahí podemos ver los versículos 9 y 10, que dice el amor sea sin fingimiento, ámense con amor fraternal, etc. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cómo puede el Evangelio equiparnos y motivarnos a amar verdaderamente a otros con un afecto fraternal y superarnos en mostrar honra? ¿Alguien tuvo alguna respuesta ahí en su trabajo con este curso? Pastor. Sí, hermana. Hermana Evelyn, de nuevo. Lo siento, de nuevo. No, la verdad es que no sé si es la respuesta, pero lo primero que yo recordé, porque dice, ¿cómo puede el Evangelio equiparnos? Lo primero es recordando e imitando a Cristo, que Él obviamente vino a servir, viviendo, estando en la gloria del Señor, Él vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros y vino a servir. Entonces, tenemos ese máximo ejemplo a seguir, que es nuestro Señor. Y eso nos debiera motivar, eso debiera equiparnos para llevar a cabo esta pregunta, como el Señor nos amó también. Sí, muy bien, hermana Evelyn, muy bien razonado, porque nos equipa justamente mostrándonos a Cristo, siguiendo su ejemplo. Y hermano Ariel pregunta acá, ¿cómo se muestra ese amor o qué hace el Espíritu Santo? Finalmente, yo creo que tu pregunta da un poco la respuesta, es decir, también el Espíritu Santo nos capacita para poder mostrar y demostrar ese amor. Dice aquí el hermano Hugo, el mejor ejemplo y motivación es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Así que muy bien. Veamos acá, el Evangelio nos equipa y nos motiva a amar y a honrar a los demás, ya que el Evangelio nos libera de la esclavitud de amarnos a nosotros mismos. Segundo, demuestra la grandeza, el Evangelio demuestra la grandeza del amor de Dios para con nosotros, lo cual nos da el poder para amar a los demás. Dice Romanos 8 que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nosotros para amar a otros. Y a través del Evangelio dice,
Dios nos ha colmado o nos ha llenado de un honor inmerecido, lo que debería hacernos estar dispuestos y deseosos de honrar a los demás. Ya, yo creo que aquí hay un muy buen concepto, hermanos, que el concepto de la honra o del honor. Nosotros podemos honrar a otras personas, podemos honrar a nuestros hermanos en la fe. Eso es muy diferente a alabarlos o adorarlos o idolatrarlos, ¿ya? Yo creo que hay un límite que hay que tener claro. A veces se idolatra a los pastores, a los líderes, se les exalta en una posición que no corresponde y ahí pueden suceder muchos vicios y muchos pecados, ¿ya? Hay que mantener un justo equilibrio. Pero de hecho Pablo nos dice que debemos honrar incluso a los reyes, incluso si no son creyentes. Entonces, podemos honrar y darle honor a nuestros hermanos. Dios mismo lo dijo en los 10 mandamientos, que hay que honrar a 2 personas en la vida. ¿Cuáles son esas 2 personas que debemos honrar? Bien, hermana Evelyn, le espero. Papá y mamá. Muy bien. Debemos honrar a nuestros padres. Así que podemos honrar a los demás y el Evangelio nos capacita para eso. El versículo 13 de Romanos 12, Pablo nos urge a compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y yo aquí veo que la mayoría de mis hermanos son hermanos muy hospitalarios acá, ¿ya? Los que están en la clase. ¿Cómo puede el Evangelio impulsarnos y motivarnos para que nos preocupemos de las necesidades de otros y extender la hospitalidad? ¿Cómo puede el Evangelio impulsarnos y motivarnos para que nos preocupemos de las necesidades de otros en la iglesia y extender la hospitalidad? ¿Quién aporta? Hermano Manuel, adelante. Estoy hablando en inglés. Con la anestesia, vamos, que se puede. No, yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer gira siempre en torno a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, el tema de el recordar quiénes éramos nos motiva a mostrar de alguna forma con su ayuda el amor que Él tiene por nosotros. Yo, no sé, me pasa que cuando yo puedo, o Dios me permite hacer algo por alguien, o como familia, yo finalmente lo hago por Cristo, por lo que Él hizo por mí. Entonces yo veo a Cristo en cada uno hablando de la iglesia, en cada uno de los hermanos que de alguna forma Dios me permite ayudarlo. No hablo materialmente, sino que en lo que sea, quizás con una palabra de aliento, con un versículo, una exhortación, o una invitación a tomar once, o preguntar cómo está. Entonces yo creo que el propio amor de Cristo, obviamente mostrado en su evangelio, que Él fue capaz de morir por mí, que no lo merezco, cuando me enfoco en eso me hace hacer algo por otros que tiene que ver con el evangelio. Y puede ser la hospitalidad, puede ser, no sé, muchas cosas. Muy bien, gracias hermano Manuel ahí por aportar. Con su respuesta dice el hermano Hugo Vega también, cuando uno vive hacia afuera, uno se siente mejor hacia adentro, ¿ya? Cuando uno vive hacia afuera, uno se siente mejor hacia adentro. Y hermano Ariel creo que levantó su mano, Ariel González. Ahí está, hermano Ariel, cuéntenos. Sí, yo creo que una de las cosas principales dentro de todo lo que estamos conversando es el hecho de que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que la Biblia enseña y a sentir que, por ejemplo, lo que nos ordena nos corresponde, como que nos motiva a querer hacer esas cosas.
Bien, Y gracias algo que hermano. va más allá de nuestra voluntad. Sí, gracias hermano Ariel ahí por aportar la persona del Espíritu Santo, que también es fundamental en esta capacitación, ¿verdad? En hacernos capaces, darnos el poder y una nueva vida, una nueva naturaleza para poder pensar en las necesidades de los otros, practicando, por ejemplo, la hospitalidad. ¿Ya? Así que gracias hermano Manuel, hermano Hugo y Ariel por su respuesta. El hermano Moisés también responde, Moisés Muñoz dice, dándonos un corazón sensible para los demás, dándonos un corazón sensible para los demás, y da la cita de Mateo 22:39. Nos quedan 3 visuales nomás para terminar, paciencia, 3 visuales. Dice, como cristianos, si usted puede leer al frente, ahí dice, como cristianos hemos sido receptores de la extraordinaria y singular generosidad de Dios en Cristo. Es decir, Dios fue generoso, fue un Dios de gracia y se extendió en la persona de Cristo. Y usted y yo hemos sido receptores de este amor, de esta gracia. Por tanto, el Evangelio nos capacita, nos hace capaces, ¿ya?, para dar generosamente a los demás de la abundancia de lo que Dios nos ha dado. Es decir, hemos recibido de gracia, y ¿qué es lo que hace el creyente? Da de gracia. O como cita Pablo, palabras de Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero como ustedes lo han experimentado, cuando damos con un corazón correcto, es decir, no para recibir algo a cambio, ¿verdad? Yo no doy, o sea, cuando doy porque hay que dar, porque Dios lo dice, porque yo amo hacerlo, finalmente nosotros terminamos recibiendo más, ¿ya? Y no me refiero a recibir lo material, sino el gozo, la paz, etc. En vez de considerar las posesiones como nuestras, sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Es decir, cuando entendemos que lo que yo tengo no es mío, sino que lo he recibido de Dios, eso nos libera para dar, para llevar a un hermano a un hospital, a una posta, para llevarlo a hacer un trámite. A veces hay una hermana viuda que necesita ayuda, y ahí está el hermano o la hermana para ayudarle con un trámite, para acompañarla a la feria, etc. Cuando entendemos que todo esto no es nuestro, sino que es de Dios, nos libera y nos capacita para darlo o administrarlo para los otros. Y ya que Dios, cuarta estrofa ahí, ya que Dios nos ha dado lo que más necesitamos, que es la salvación, deberíamos estar dispuestos a proveer para las necesidades de otros, aun cuando nos cueste mucho. Es decir, no siempre damos aquello que tenemos. Es como lo que pasó con Cristo, se recuerda, los que ofrendan mucho dinero en el templo y la viuda que da la única moneda que tiene. Claro, si yo tengo 1.000.000 de pesos y regalo 100.000 pesos, bueno, está bueno igual, ¿verdad? Feliz de recibirlo. Pero hay oportunidades cuando no tenemos, y aún así estamos llamados a dar aquello que no tenemos, cuando nos cueste mucho. Y Pablo se lo dice a los filipenses, se recuerda que ellos dieron incluso desde su profunda pobreza. Los filipenses no eran una iglesia acomodada, y sin embargo igual los filipenses le dieron a Pablo lo material cuando él estaba en la cárcel. ¿Se recuerda cuando estudiamos Filipenses? Entonces, a veces hay que dar aquello que también no tenemos en abundancia. 12. Y aquí, obviamente, esto era para que usted llene su hojita y pueda aportar de manera práctica. ¿De qué manera podemos contribuir a las necesidades de los santos? Mostrar hospitalidad. Por ejemplo, las viudas son un grupo de la iglesia que tiene necesidades particulares. ¿De qué maneras prácticas tú, nosotros, la iglesia, podría trabajar para cuidar a nuestras viudas, a nuestras ancianitas o ancianos también? ¿Ya? Y estas son cosas que usted puede aportar, y algún día también puede dar ideas a las iglesias o a la iglesia. Terminando, 14. Al final de su extenso análisis, el apóstol Pablo termina ahí en 15:7 diciendo lo siguiente:
Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y me gustaría que usted pensara, no ahora, sino siguiera pensando y pudiese conversar ahí con quienes les rodean, de qué maneras prácticas podemos recibirnos unos a otros en la iglesia en lugar de crear división y desunión. Ya son maneras prácticas que el curso nos propone ahí para responder. Hermano Ariel, creo que usted había levantado su mano. Ariel González. Sí, lo iba a escribir, pero justo pensé que no me había visto. Yo creo que hoy lo más valioso que podemos otorgar, a veces pensamos solo en cosas materiales, pero lo que más podemos entregar es nuestro tiempo y nuestra dedicación por otro. Yo creo que ese tipo de gesto, aun cuando tenemos poco tiempo, dedicarle un tiempo a alguien y ayudarle, aunque no sea material, pero sea, no sé, aunque sea escuchándole, es una manera muy buena de hacer algo por otro y de algo que no nos sobra, sobre todo en este tiempo, que es el tiempo, el dedicarle tiempo a otro. Muy bien, gracias hermano Ariel ahí por compartir lo que podemos dar, que finalmente lo más valioso somos nosotros y como tú ponías de manera práctica, el tiempo. Nuestro tiempo, cuando se lo damos a otros, también es muy valioso, a veces más que lo material. Bien, pues hermanos y hermanas, hemos terminado aquí nuestra última pregunta. Lamento que no haya más tiempo para compartir, pero ya son las 10 de la noche y hay que respetar, ¿verdad?, el horario de ustedes. Y me hubiese encantado que esto terminara de manera grupal, como lo hicimos el año pasado. Si ustedes recordarán, el año pasado la hermana Lorena, las dos Lorenas, hermano Eduardo, Luis Felipe y Arlet, hicieron una rica once, ¿se acuerdan, no? Hicieron unos pan de molde con una lechuguita, con huevo, con café. Así que, hermano, lo único que yo les puedo compartir son esos platitos de comida, ¿ya? Así que, por favor, pase y saque su plato ahí para que coma y comparta, ¿ya? Yo no sé si le gustan las berenjenas o el pimentón, pero es lo que encontré. ¿Ya? Así que saque plato nomás, hermano, ya que no podemos estar presencial en el templo. O si quiere puede comer algo en la casa, como veo a Pablo Gallego ahí tan animado comiendo. Me diste hambre, Pablo, me diste hambre. Bien, pues hermanos y hermanas, muchas gracias a todos. Yo, en mi gratitud, muchas gracias a todos ustedes por su interés y amor por las Escrituras. Yo sé que ustedes tomaron este curso, este sencillo curso, ustedes lo tomaron por amor a Dios, por amor a las Escrituras y a la Biblia, ¿ya? Yo sé que este no era un curso muy atractivo en su título, humanamente hablando. Uno dice, bueno, ¿para qué voy a estudiar el Evangelio si el Evangelio ya fui salvo? Pero yo quedé gratamente sorprendido porque tantos de ustedes se animaron con este curso. No le pude hacer una gran propaganda, pero gracias por su interés y por, como dice acá, gracias por su responsabilidad también en perseverar en este curso. ¿Ya?